buenas tardes a todos aquí en Lima, Perú. Buenas noches en España, donde se encuentra nuestro invitado, el profesor José Luis de la Cuesta Arzamendi. Quiero en primer lugar expresarle a nuestro invitado un saludo muy cordial y una bienvenida a nombre del Tribunal Constitucional del Perú y de su Centro de Estudios Constitucionales, y transmitirle el saludo de la presidenta del Tribunal Constitucional, la doctora Marianela Ledesma Narváez, y del colegiado que conforma este órgano de administración de la justicia constitucional. De otro lado, agradecerle por la gentileza que usted ha tenido de aceptar nuestra invitación y expresarle nuestra complacencia por contar con su presencia. Sabemos de las calidades personales, profesionales, académicas que usted detenta, conocemos su trayectoria y para nosotros, vuelvo a repetir, es un inmenso honor y un gran privilegio el tenerlo entre nosotros. Bien, dejo entonces a continuación al maestro de ceremonias, el señor Cayo, quien tendrá a su cargo la conducción de esta conferencia magistral. Gracias. Gracias, doctor. Han sido las palabras de nuestro director del Centro de Estudios Constitucionales y expresidente del Tribunal Constitucional, magistrado Ernesto Blume Fortín. Conferencia magistral: la actualidad del principio de humanidad en el derecho penal y en la política criminal. Expositor catedrático español, José Luis de la Cuesta Arzamendi, director del Instituto Vasco de Criminología, presidente honorario de la Asociación Internacional de Derecho Penal, Premio Euskadi de Investigación en Ciencias Sociales y Humanidades, doctorados honoris causa, Universidad Alexandru Ioan Cuza en Rumanía, Universidad de Huánuco, aquí en Perú, y Universidad Autónoma del Perú. Miembro de Jaquiunde, Academia de las Ciencias, las Artes y las Letras. Amigo de número de la Real Sociedad Vascoganda de Amigos del País. Licenciado en Derecho, Facultad de Derecho de San Sebastián de la Universidad Valladolid en 1977. Premio Extraordinario de Licenciatura. Premio Caja de Ahorros Provincial de Guipúzcoa, segundo Premio Nacional de Terminación de Estudios Universitarios, Diploma Superior en Criminología, Instituto de Criminología de la Universidad Complutense de Madrid en el año 1979. Doctor en Derecho, Premio Extraordinario de Doctorado. Y acaba de publicar recientemente un libro titulado Nuevas Fronteras del Derecho Penal. Dejo a cargo de esta conferencia magistral al catedrático José Luis de la Cuesta Arzamendi. Buenas noches, doctor. Buenas tardes aquí en Lima, Perú. Buenas tardes a todos y muchísimas gracias por la invitación a intervenir en esta jornada académica del Centro de Estudios Constitucionales. Muchas gracias, señor José Cayo, por sus palabras de presentación. Y muchas gracias, magistrado Blume Fortini, director del Centro de Estudios Constitucionales, por su amabilidad de acogerme en su casa y de dar la oportunidad de este intercambio que vamos a procurar tener esta noche desde San Sebastián, esta tarde desde Perú, entre todos nosotros. Como se ha señalado, el título de mi presentación, voy a intentar ponerla en marcha, es el principio de humanidad en derecho penal y política criminal. El principio de humanidad. Es frecuente que cuando hablamos de los axiomas fundamentales del derecho penal, aquellos que deben servirnos para estructurar adecuadamente esa defensa de la convivencia que el derecho penal tiene por cometido a través de la protección
de los bienes jurídicos y también esa tutela de los derechos fundamentales, derechos humanos, que llevan a que el derecho penal también se preocupe por prevenir los injustos castigos y asegurar las garantías de los ciudadanos. Digo que es frecuente que cuando hablamos de esos axiomas fundamentales nos centremos mucho en el principio de legalidad, como es obvio, en el principio de necesidad, para que el derecho penal no intervenga allá donde se pueden resolver los conflictos sociales por otras vías, el principio de imputación objetiva y subjetiva, que hace que nadie deba ser responsable si no hay un hecho doloso o si por lo menos no hay imprudencia, el principio de culpabilidad y otra serie de cuestiones ligadas a todos ellos que bien conocemos. Sin embargo, no es tan frecuente que se aluda al principio de humanidad. Es este un principio no menos importante que los anteriores, pero menos estudiado, ciertamente, que todos ellos. Dice el profesor Díez de Ripollés, catedrático de la Universidad de Málaga, que el principio de humanidad es un principio ético reconocido, pero que todavía está pendiente de una delimitación consistente. Frecuentemente solemos ligar la humanidad a la dignidad humana, valor fundamental, basamento central del orden jurídico. La dignidad humana impone que no podemos tratar a la persona como un medio, sino que la persona humana debe ser siempre tratada como un fin en sí mismo. E inmediatamente después de ligar humanidad a dignidad, se suele decir el principio de humanidad tiene su vertiente o su campo de aplicación más relevante en el ámbito de las consecuencias jurídicas del delito, en el ámbito de las penas. Las penas no pueden ser tratamientos inhumanos o degradantes, tampoco se pueden imponer penas a modo de tortura. También se proscriben todos los sufrimientos causados con las finalidades específicas de la tortura, pero sobre todo se dice es en el campo de la prisión donde podemos encontrar mayor terreno para la aplicación efectiva de las exigencias del principio de humanidad. Pero si profundizamos un poquito más, si nos paramos a pensar un poquito más, el principio de humanidad debe estar presente en muchos otros aspectos del derecho penal y la política criminal. La realidad nos pone de manifiesto el conflicto o la tensión que en relación con lo que es un tratamiento humano de las personas se dan en no pocos ámbitos de mucha actualidad. Pensemos en la inmigración irregular, incluso en la propia legislación de extranjería, con la aplicación de sanciones o consecuencias o medidas que no se llaman penas, pero que podrían así mismo ser calificadas como puede ser la expulsión, y donde se les interna a los que esperan a la expulsión, en España al menos, en unos centros que no se llaman prisiones, pero que no se diferencian mucho de ellas. Es más, a veces sus condiciones son muy, muy duras. Están bajo el control directo, no de la administración penitenciaria, sino del propio Ministerio del Interior, de la Seguridad. ¿Y qué decir de esa llamada doctrina del derecho penal del enemigo, que desarrollada por el profesor Jacobs para explicar lo que son determinadas realidades del derecho penal, si queremos decir
tal vez excepcional, cuando se enfrenta a cuestiones tan dramáticas y excepcionales como son el terrorismo o como son hechos criminales bárbaros y que nos impactan emocionalmente a todos. ¿Qué decir de la humanidad de esa teorización de las excepciones al respeto de las garantías, de la apertura de espacios para acentuación, para intervención más aguda sobre las personas, considerándolas no ya ciudadanos, entendiendo que porque no son capaces, se dice que no son capaces de mantener esa comunicación elemental que el derecho penal requiere, pues no se les puede considerar permeables a las influencias normativas y por tanto hay que tratarlos como si fueran, como se afirma, como son, como siendo auténticos enemigos. El principio de humanidad también lo podemos encontrar reflejado en incriminaciones relevantes. Pensemos en la trata de las personas, la esclavitud. Pensemos en la violencia de género, el maltrato doméstico, donde también la violación del principio de humanidad es palmaria. O en la parte general, el bien jurídico penal no debería ligarse a la idea de humanidad. La idea de humanidad no nos obliga a mantener o a desarrollar determinados entendimientos de la culpabilidad. Resocializar no es precisamente o no debe ser precisamente una plasmación específica de ese principio de humanidad. Pues bien, yo creo que en el ámbito de la política criminal, siendo todo esto cierto, todo lo que acabamos de repasar, todavía faltaría una faceta muy olvidada, pero que sin embargo es clave cuando hablamos de una política criminal humana. La problemática de las víctimas del delito. ¿Puede una política criminal ser considerada humana si ignora las necesidades de las víctimas del delito? Para mí, ciertamente no. Pasemos revista a algunos de los aspectos que hemos mencionado con un poquito más de detalle. ¿Tiene algo que ver el principio de humanidad con el bien jurídico? Personalmente considero que el bien jurídico es un concepto clave en derecho penal, porque es en relación con el bien jurídico, con la agresión al bien jurídico, como se manifiesta esa injusticia, esa dañosidad social, dicen los criminólogos, que es lo que justifica la intervención del derecho penal frente a determinados comportamientos. Siendo esto así, el bien jurídico debe ser un concepto no puramente formal, sino sustancial. Debe centrarse en sustratos materiales concretos, en aquellos sustratos materiales que reflejan lo que son presupuestos de la convivencia, entendida la convivencia no como el mero funcionamiento adecuado del sistema, sino como el funcionamiento de aquellos elementos que permiten a los miembros del sistema, que permiten a las personas participar en los sistemas sociales. Participar en los sistemas sociales satisfaciendo sus necesidades existenciales y humanas. Esta es, a mi juicio, la manera adecuada de entender el bien jurídico si queremos inspirarnos en el principio de humanidad. No puede ser que protejamos el funcionamiento de los sistemas al margen de las personas que participan en el sistema, y debe ser esas condiciones reales de participación, esas condiciones que posibilitan la participación, lo que
constituya la noción nuclear del bien jurídico y, por tanto, la lupa a través de la cual podamos decir si efectivamente aquello que está protegiendo el legislador realmente se adecúa o no al concepto de bien jurídico que el principio de humanidad reclama. También decía que respecto de la culpabilidad, la idea de humanidad nos puede ayudar a abordar mejor ese debate que se da en torno al concepto de culpabilidad. Los penalistas decimos que el delito es un comportamiento humano, que es un injusto, tipificado en sus aspectos objetivos y subjetivos, que no puede estar justificado, que ha de ser individualmente imputable y culpable. Y al aludir a la culpabilidad, las concepciones tradicionales han solido señalar que la culpabilidad es una especie de censura, de un reproche que se realiza sobre la actuación individual de alguien que en principio tenía capacidad de actuar de otra manera. Esta idea tradicional de culpabilidad se ha ido enfrentando en el debate doctrinal con el hecho de que se dice la libertad individual es indemostrable. Lo cierto es que el determinismo también lo es. Pero en esta situación en la cual el fundamento de ese reproche, que sería el mal uso de la libertad, se considera no susceptible de prueba científica, se dice, bueno, sería mejor que la idea de culpabilidad se rigiera por las prioridades preventivas, por la necesidad de pena. La categoría culpabilidad debería ser un elemento que nos ayude a examinar si el sujeto es suficientemente normal y por tanto es capaz de verse influido por el mandato de la norma y, bueno, pues en su caso determinar cuál es el grado de pena que debe aplicarse en razón de las necesidades de prevención que esa persona presente. Personalmente creo que la idea de humanidad, que el principio de humanidad, el tratar a las personas siempre como un fin en sí mismas y no como un medio, aporta elementos para seguir manteniendo el concepto normativo de culpabilidad. Por cierto, un concepto que tal vez se basa en una presunción de libertad científicamente difícil de demostrar, pero que es una presunción de libertad que está absolutamente presente en todo el debate jurídico. ¿Qué institución jurídica se mantendría si dijéramos no podemos afirmar que el sujeto ha actuado libremente? ¿Mantendríamos el contrato? ¿Podríamos mantenerlo? Por tanto, el que el sujeto normal tiene una relativa capacidad de toma de decisiones en ciertas situaciones, a mi juicio creo que es un activo del derecho al que resulta difícil renunciar y por tanto construir el concepto de culpabilidad mirando a la persona de esa manera, como ser humano con una capacidad relativa de autodeterminación, pues es coherente con la idea de humanidad y pues lleva a que podamos mantener sin problemas el concepto normativo de culpabilidad. Pero decíamos que el principio de humanidad encuentra más reflejos, tal vez, en relación con determinadas incriminaciones y en el campo de las consecuencias jurídicas del delito. Obviamente que el principio de humanidad está especialmente presente cuando hablamos de la proscripción, de la tortura y de los tratos crueles, inhumanos o degradantes. Una proscripción
que tiene un alcance internacional. La Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura pues se aprobó por la Asamblea General en el año 1984 y, continuando con lo que fue ya la definición de las propias Naciones Unidas de la tortura, pues establece una serie de criterios y principios para que los estados instrumenten disposiciones específicas de tutela de los ciudadanos frente a esa forma de intervención por parte de, en principio, funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones y que, con objeto de buscar una confesión o con objeto de castigar a alguien por algo que ha hecho o por algún tipo de discriminación, pues aplican graves sufrimientos físicos y mentales a esa persona o a otra. Esa es la definición internacional mínima de tortura que los estados deben respetar. La tortura plantea muchos problemas desde el punto de vista de su tratamiento en derecho penal. Y una de las cuestiones sobre las que más se ha debatido es si es posible justificar algún hecho de tortura. El debate es un debate que sigue abierto y en el cual se enfrenta quienes dicen la tortura no es nunca justificable. En el derecho español eso se suele apoyar en el propio artículo 15 de la Constitución, que dice que en ningún caso se podrá imponer la tortura u otros tratos, etc. Y aquellos que dicen que, como cualquier otro hecho delictivo, podría haber situaciones en las cuales se deba examinar si concurrió efectivamente una circunstancia eximente, justificativa de los hechos. Un ejemplo muy frecuentemente mencionado en este campo es el escenario de la bomba colocada en un lugar por una persona que es detenida y a la que se le quiere hacer declarar cuál es el lugar donde se encuentra la bomba para poder ir, desactivarla y, por tanto, salvar a través de la desactivación pues, a las personas, o sobre todo a personas que pudieran ser dañadas por la explosión. El tema es un tema que viene de antiguo, porque el propio Jeremías Bentham se ocupó de la justificación de la tortura. Era, como bien saben, utilitarista y se ocupó, comenzó a escribir un ensayo sobre la tortura con el fin de señalar que en ocasiones, desde la perspectiva utilitarista, la tortura debería considerarse en ocasiones justificada, en ocasiones extremas, pero debería poder considerarse justificada. Sin embargo, cuando se puso a establecer el listado de circunstancias que deberían concurrir para que eso fuera así, acabó señalando cómo era imposible que todas ellas acabaran concurriendo y por tanto veía muy difícil que en algún caso pudiera acabar justificándose la tortura. En cualquier caso, la tortura plantea un problema también muy importante desde el punto de vista político-criminal. Basta con incriminaciones de la tortura en el Código Penal para desarrollar una intervención adecuada para prevenir y para responder a los hechos de tortura. Al igual que otros fenómenos criminales, la tortura difícilmente puede enfocarse simplemente pensando en los hechos de tortura. Incluso tampoco pensando exclusivamente en los actores, los sujetos activos, los torturadores. Hace tiempo que en criminología el profesor Jean Pinatel señalaba que
había que observar una regla de 3 niveles. La criminalidad, porque los fenómenos criminales son algo más que la suma particular de los hechos cometidos, los hechos mismos, por supuesto, y los actores, los sujetos activos de esos hechos. Y que si la criminología quería realmente abordar de manera adecuada un fenómeno, debería hacerlo buscando la intersección de los conocimientos procedentes de estos 3 enfoques. La verdad es que en la actualidad a estos 3 enfoques deberíamos añadirle el enfoque victimológico y también el de la propia evaluación del funcionamiento de los sistemas sociales. Lo que no cabe duda es que para intervenir adecuadamente respecto de la tortura no basta con unas disposiciones, por muy correctas o técnicamente bien depuradas, incluidas en el Código Penal, sino que es preciso nuevos instrumentos jurídicos que aborden el fenómeno de la tortura desde su prevención hasta el tratamiento final de los torturadores, pasando, ciertamente, por los mecanismos específicos de intervención y de contención, las penas a imponer y, sobre todo, la atención a las víctimas de la tortura. El principio de humanidad, decíamos, tradicionalmente se considera que tiene su campo propio de actuación en el ámbito de las consecuencias jurídicas del delito. En el ámbito de las consecuencias jurídicas del delito, el primer reflejo del principio de humanidad se suele colocar en la demanda de abolición universal de la pena de muerte. La pena de muerte es una pena generalmente considerada incompatible con el principio de humanidad. No solo por los métodos de ejecución, que difícilmente dejan de generar sufrimiento en el ejecutado, sino por la propia pena de muerte como tal. Pero es cierto que internacionalmente no tenemos muchas normas dirigidas a abolir la pena de muerte. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en su artículo 6.2, dice que hay que restringir, que hay que utilizar limitadamente la pena de muerte, pero no dice que haya que abolirla. Solo el protocolo facultativo, el segundo protocolo facultativo de 1991, es que él se dirige a la abolición de la pena de muerte. En el ámbito de las organizaciones internacionales, regionales, el desarrollo ha sido mayor. Y, tanto en la Organización de Estados Americanos como, sobre todo, yo conozco mejor el ámbito del Consejo de Europa, la proscripción de la tortura ya es un principio generalmente aceptado, un principio que se ha aceptado con carácter general para los hechos tipificados por el Código Penal común, dejando algún espacio o permitiendo que los estados prevean la pena de muerte para los casos de hechos cometidos en tiempo de guerra y proscritos por las leyes penales militares. Si bien también hay textos dirigidos a que los estados también en esos casos renuncien al uso de la pena de muerte. Los estatutos de los tribunales penales internacionales no han recogido la pena de muerte como una de las penas a imponer, y eso que son esos tribunales los que deben ocuparse de lo que llamamos crímenes internacionales en sentido más estricto. Por tanto, los crímenes más graves, las agresiones más graves al orden internacional contempladas por los tratados internacionales.
La pena de muerte, según Amnesty International, en el año 2019, estaba abolida de lege o de facto en 142 países y eran 57 los países que todavía conservaban la pena de muerte. En 2019, la buena noticia fue que 2019 fue el año en que menor ejecuciones hubo de la última década. 657 ejecuciones en 20 países. Y Amnesty International señala como si excluimos a China, donde se hace un uso muy extendido de la pena de muerte, pero tampoco nos dan datos suficientes los chinos para saber exactamente qué es lo que sucede allá, el 86% de las ejecuciones conocidas tuvieron lugar en tan solo 4 países: Arabia Saudí, Egipto, Irak e Irán. Pero bueno, al finalizar 2019 había por lo menos 26.600 personas en los corredores de la muerte. Para luchar contra la pena de muerte, para conseguir la abolición universal de la pena de muerte, hace ya unos años se creó lo que se llama la Red Académica, Academics for Abolition, que tiene como líderes a Bill Shabas, Federico Mayor Zaragoza y Luis Arroyo Zapatero. La Red Académica contra la pena de muerte quiere luchar contra los argumentos que los países retencionistas utilizan a la hora de decir por qué hay que tener, por qué no hace falta que ellos decidan abolirla, por qué no tienen la urgencia de abolición. Los países retencionistas suelen decir que no hay un consenso internacional suficiente contra la pena de muerte, que la pena de muerte no es una cuestión de derechos humanos y que es un asunto interno de los estados. Es una cuestión de justicia penal interna. Y la red académica lo que persigue es precisamente convencer de lo contrario, de que si no hay consenso internacional según los retencionistas, en el ámbito académico sí que hay consenso internacional. El ámbito académico sí considera que la pena de muerte es una cuestión de derechos humanos y en modo alguno es una cuestión de pura justicia penal interna. También en el ámbito de la pena, el segundo gran contraste que se produce con el principio de humanidad tiene que ver con las penas privativas de libertad perpetuas o de muy larga duración. El Papa Francisco ha dicho que la llamada cadena perpetua, este es un término un poco pasado de moda, pero que se sigue utilizando, es una pena de muerte encubierta. La cadena perpetua, la prisión perpetua, está autorizada por el artículo 77 del Estatuto de la Corte Penal Internacional. Bien es cierto que en esa modalidad de prisión perpetua que debe revisarse pasados unos determinados años de cumplimiento. En el caso del Estatuto de la Corte Penal Internacional, tras 25 años de cumplimiento. El debate en torno a la prisión perpetua, que ciertamente plantea muchos problemas desde el punto de vista del principio de humanidad, se ha suscitado en Europa en torno a la prisión perpetua, por así decirlo, incondicional. Aquella prisión perpetua que no es susceptible de revisión. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos hace tiempo, siguiendo lo que había sido una decisión del Tribunal alemán, del Tribunal Constitucional alemán, señaló que la pena de prisión perpetua, la cadena perpetua, no era incompatible con el Convenio Europeo de Libertades Fundamentales
y Derechos Fundamentales si era posible revisar esa decisión al cabo de un tiempo prudencial. Por tanto, en Europa, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos admite la prisión perpetua con ciertas condiciones. Condiciones ligadas a la idea de proporcionalidad, tendida a la muy gravedad, altísima gravedad del hecho, y a condiciones ligadas a la idea de reductibilidad. Se toma la decisión de internamiento perpetuo, pero se deja abierto un portillo que permite que el sujeto pueda tener alguna perspectiva de puesta en libertad, porque en determinadas circunstancias va a poderse revisar esa situación de internamiento perpetuo transcurrida una determinada cantidad de años. En el año 2016 ha habido una sentencia importante en relación con la prisión perpetua, donde se han recogido 5 principios que deberían inspirar, que debería respetar el mecanismo de revisión para que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos lo considere apropiado. Porque establecida la idea de que había que revisar, hay ordenamientos que han puesto el listón de revisión tan alto que prácticamente es imposible que se alcance en ninguna ejecución de esa pena perpetua de privación de libertad. Esos criterios son los siguientes. Legalidad, tiene que estar regulada la revisión, el mecanismo de revisión, con reglas claras, seguras, ciertas, que no den lugar a interpretaciones muy ambiguas, establecidas por la ley, por la legislación interna. Segundo, valoración de las bases penológicas que exigen mantener el internamiento, pero con criterios objetivos, establecidos con carácter previo, y donde hay que combinar las exigencias de resocialización, de prevención y de retribución. Y además, valoración dentro de un marco temporal prefijado que no debería ser superior, que no debería tardar más de 25 años a contar desde la sentencia. Si tras esos 25 años la revisión lleva a que debe seguir manteniéndose la ejecución, la propia legislación debe también establecer nuevos plazos para revisiones periódicas. Tercero, deben establecerse garantías procesales justas. Por tanto, si la decisión es negativa, debe argumentarse, debe motivarse adecuadamente. Cuarto, debe haber mecanismos adecuados de revisión judicial de esa decisión, que en algunos ordenamientos es más administrativa que jurisdiccional, pero que en cualquier caso debe poder acabar llegando a las instancias jurisdiccionales para que controlen adecuadamente las decisiones adoptadas. En el derecho español, la prisión permanente, así se llama, prisión permanente revisable, fue introducida en el año 2015. Un poco para sorpresa de todos, puesto que en derecho penal español las reformas que en el año 2003 habían realizado en el Código Penal habían permitido llegar a penas privativas de libertad de hasta 40 años. Cuando uno tiene penas de hasta 40 años, ¿es necesaria la prisión perpetua? Es más, esas penas de hasta 40 años podían ser seguidas, según la reforma de 2010, por una libertad vigilada, post-pena, post-ejecución de la pena. Una medida de seguridad que debe estar prevista en la sentencia condenatoria para su ejecución post-pena, post la ejecución de la pena, una vez que se confirme que todavía es necesaria una garantía de seguridad. ¿Es esta una solución dura, pero más adecuada?
que aquellas de otros países en las cuales a la pena privativa se le puede añadir luego un internamiento post pena en el caso de que haya una peligrosidad que siga estando ahí vigente como medida de seguridad. En derecho penal español es libertad vigilada. Esta cuestión está todavía ahora mismo pendiente de resolución por parte del Tribunal Constitucional, puesto que se presentó un recurso muy argumentado señalando la incompatibilidad de la regulación de la prisión permanente revisable introducida en 2015 con la Constitución, tanto en cuanto que se considera infringe el principio de resocialización como en relación con las deficiencias del mecanismo de revisión introducido en España, que no respetaría las exigencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. En el ámbito ya penitenciario, el principio de humanidad se liga mucho con la idea de resocialización. El concepto de resocialización es un concepto en crisis, un concepto incluso rechazado por no pocos estudiosos que dicen que, bueno, que es un mito y que con ese mito, proclamando ese mito, lo que se ha hecho en no pocas prisiones han sido violaciones muy graves de derechos fundamentales de los presos. Y esto es verdad. La idea del tratamiento ha dado lugar en no pocos lugares a violaciones de los derechos, la imposición de tratamientos incluso contra la voluntad de los sujetos y en violación de lo que deben ser sus garantías más fundamentales. Pero no es menos cierto que cabe un entendimiento democrático de la resocialización, cabe un entendimiento respetuoso de los principios constitucionales. Una resocialización hacia la legalidad, hacia que el sujeto se convenza de que, aunque no le guste la ley, pues tiene que respetar la ley. Y si no le gusta, pues se encontrará con otros muchos que tampoco les gusta y hay vías establecidas en la legislación, en su caso, para modificarla. El problema que plantea el principio de resocialización en el ámbito penitenciario es ese equívoco, a mi juicio, en el que frecuentemente se cae cuando se dice la prisión debe reeducar y reinsertar, debe resocializar. La verdad es que decir que la prisión debe resocializar, y medir el éxito o no de la prisión con el grado de reincidencia de las personas que hayan pasado por prisión supone ignorar los conceptos básicos de la criminología. Primero, porque está claro que la delincuencia que se comete por quien sale de prisión podrá tener que ver algo con lo que ese sujeto le ha pasado en prisión, pero sobre todo va a tener que ver con los entornos y las situaciones en las que se encuentra una vez que está en libertad. Y en segundo lugar, porque en prisión no es fácil reeducar y mucho menos resocializar. Separando a un sujeto de la sociedad es como se le puede resocializar. La verdad es que yo creo que mantener la finalidad, la meta resocializadora, como un principio inspirador, clave en la vida de la prisión, debe serlo a partir de una configuración democrática, como he dicho, de la idea de resocialización, pero que mira más que en lo que hay que hacer sobre el sujeto, en lo que la administración penitenciaria debe hacer. Y no cabe duda de que la administración penitenciaria debería tratar de proporcionar medios, tratar de establecer programas que los internos puedan aprovechar de cara a su reeducación y reinserción.
Esto no significa solo desarrollar tratamientos penitenciarios. La idea clínica del tratamiento penitenciario, que tan presente está en muchos ordenamientos de nuestro entorno, en el ordenamiento penitenciario español claramente, lleva a que solo sea entendido como tratamiento aquella intervención que se dirige a compensar aquellos déficits de personalidad o de socialización del sujeto que son los que le han llevado a cometer el hecho delictivo. Un entendimiento adecuado de la resocialización en el ámbito penitenciario debería llevarnos a tratar de pensar en cómo hay que estructurar, cómo hay que ordenar la vida en prisión. Partir del hecho de que cualquier decisión judicial de internamiento en prisión es una decisión desocializadora, con D, no con R. Desocializadora, separa. Y en prisión hay que procurar que esos efectos desocializadores se vean reducidos al máximo. ¿Cómo puede hacerse esto? Pues tratando de organizar la vida en prisión de la manera más cercana a la vida en libertad y con mucha comunicación con el mundo de fuera, permitiendo flujos en el ámbito del voluntariado, etcétera, que ayude a que se produzcan esas comunicaciones y haciendo también de la vida interna de la prisión una vida sometida al Estado de Derecho. En ese ámbito, en ese marco, la figura del juez de vigilancia se presenta como un elemento fundamental, como un elemento clave, si queremos que realmente la vida de la prisión esté adecuadamente sometida al imperio de la ley y del derecho. También la idea de resocialización debería llevar a desarrollar mucho más de lo que normalmente se hacen las alternativas a la pena de prisión. Hemos repasado el bien jurídico, hemos repasado la culpabilidad, la pena de muerte, la cadena perpetua, el ámbito penitenciario, la tortura. Pero yo decía que una política criminal actual que quiera estar inspirada por el principio de legalidad debe volcarse mucho más, centrarse mucho más en las víctimas del delito. Estamos ante un tema delicado de la política criminal y penal. Hay que tener en cuenta que, según los victimólogos, hubo una edad de oro de las víctimas en las que en ellas estaba la reacción a las agresiones delictivas y que la sujeción de la intervención penal a las normas ha llevado progresivamente a una cierta neutralización y hasta invisibilización de las víctimas en el sistema penal. Es frecuente decir, ¿qué pueden aportar las víctimas? Venganza. Pero si el derecho penal no debe estar inspirado en la venganza. Obviamente, cuando yo hablo de que una política criminal actual que quiera estar inspirada por el principio de humanidad tiene que fijarse en las víctimas, no estoy pensando en que la venganza privada o las demandas de venganza deban tener un peso relevante en la justicia actual. Pero esa idea de que las víctimas quieren venganza es un auténtico prejuicio que tenemos en el debate social. Porque la mayor parte de las víctimas no quieren venganza. Ciertamente las habrá, las hay. Y hay organizaciones de víctimas que se caracterizan por la demanda de respuestas muy duras. Pero la mayor parte de las víctimas no piden esto. La mayor parte de las víctimas lo que quieren es que se les reconozca que son víctimas. Y que se les reconozca que son víctimas incluso si no se sabe quién es el delincuente. Porque sigas viendo, violada siga habiendo, aunque no sepamos quién es el violador. Las víctimas quieren verdad, sí, que la justicia declare que fueron victimizadas. Justicia, que haya respuesta, la respuesta establecida por la ley. Reparación, que se atienda a sus necesidades en relación con los daños que les ha causado el delito.
Las víctimas quieren también, sobre todo cuando son víctimas de macrovictimizaciones, que no se olvide a sus familiares muertos, asesinados, que los hechos no se vuelvan a repetir. Pues bien, las víctimas en el sistema penal deberían pasar del olvido al reconocimiento. ¿Y qué es pasar del olvido al reconocimiento? Para mí, pasar del olvido al reconocimiento exige asegurar en el plano del sistema penal, en el marco de la política criminal, los derechos de las víctimas. Su derecho a la verdad, su derecho a la justicia, acceso a la justicia y no impunidad, su derecho a la reparación, su derecho a la memoria, como digo, o como dice Reyes Mate, que es una forma de reparación de aquello que ya es irreparable. Incluso su derecho a la participación. En el País Vasco, como ustedes sabrán, ha habido décadas de un grave terrorismo. En el año 2008 se aprobó una ley del País Vasco de víctimas, de ayuda a las víctimas del terrorismo. Y dentro de esa legislación, de esa ley, se creó, para reconocer este derecho a la participación, se creó el Consejo Vasco de Participación de las Víctimas del Terrorismo, que tengo el honor de presidir desde entonces. El presidente debe ser una persona pues, de cierto prestigio, vamos a decir, y ellos lo deciden a quién se le designa pues, de una manera consensuada. El consejo es un consejo paritario. Una parte, la mitad del consejo es víctimas, la otra mitad es administración, porque el objetivo es que lo que vaya a ser políticas en materias de víctimas, pues se construya con participación de las propias víctimas. Este aseguramiento de los derechos de las víctimas debe darse, sí, a través del sistema penal, aunque a veces el sistema penal no va a ser capaz de dar respuesta a algunos de estos derechos. ¿Qué verdad pueden afirmar los tribunales? La verdad judicial. Y bien sabemos que a veces la verdad judicial no es exactamente lo mismo que la verdad de lo sucedido. Pero también se puede pensar desde el punto de vista político-criminal en otras fórmulas para que se acabe conociendo la verdad si es que la justicia no ha alcanzado a poderla declarar de una manera plena. También es hacer pasar a las víctimas del olvido al reconocimiento el dar cauce al principio de protección de las víctimas. Un principio que no solo debe tener reflejo en el ámbito procesal, sino como indica el presidente de la Audiencia Provincial de San Sebastián, Iñaki Subijana, el magistrado Subijana, que hizo la tesis doctoral precisamente sobre este tema conmigo, también debe darse a nivel sustantivo. Dice él, hay que prestar atención también por parte de la legislación y de forma creciente a los comportamientos postdelictivos con incidencia, que tienen incidencia particular en el daño de la víctima, a los contextos y situaciones de vulnerabilidad, aquellos ámbitos en los cuales hay ausencia de protección o debilidad de los mecanismos de autoprotección. Señala Subijana, el magistrado Subijana, también en el plano de las penas. Las víctimas tienen derecho a participar. La protección de las víctimas debe también ser un principio a tener en cuenta cuando hay que optar entre una pena y otra, y puede ser uno de los criterios a manejar. En el País Vasco se ha dado más de una vez el caso de personas que se han encontrado con que el asesino de su padre pues vivía en la manzana de al lado y salía de permiso penitenciario y ellos no sabían que eso era así y se lo encontraban por la calle en un pueblo pequeño.
no es proteger a las víctimas, comunicarle, oye, que esta persona va a salir en permiso penitenciario. Prestar atención a las circunstancias de las víctimas a la hora de la determinación judicial, por tanto, de la sanción penal y de su ejecución, mantenerlas adecuadas, abrir espacios de participación de las víctimas en el ámbito de la ejecución. Voy terminando. Dar cauce a las víctimas también debería llevar a reforzar la justicia restaurativa. La justicia restaurativa es ese movimiento mundial con un éxito cada vez mayor y mayor aceptación, que está incluso mencionado en los principios básicos de las Naciones Unidas y en no pocos documentos de organizaciones regionales, por ejemplo, en Europa. La justicia restaurativa es un concepto, es un ámbito amplio, que no necesariamente se presenta como una alternativa a la justicia tradicional. También puede funcionar como un complemento de la justicia tradicional. Lo que sí conviene decir es que puede ser una propia y verdadera justicia, una vía a través de la cual se rechace la injusticia y el daño, se proclame el daño causado y que tenga un impacto positivo en la neutralización del delincuente, favoreciendo la reparación individual y social. La justicia restaurativa tiene algunos principios que son de gran interés. La justicia restaurativa dice: los delincuentes deberían entender que su comportamiento no fue aceptable y produjo consecuencias reales desfavorables para la víctima y la sociedad, y pueden y deben asumir su propia responsabilidad. A las víctimas, en el ámbito de la justicia, hay que permitirles, hay que darles la oportunidad de expresar sus necesidades, de participar en la búsqueda de una mejor manera de reparación por parte del delincuente. La comunidad también tiene la responsabilidad de contribuir en este proceso. Este cuadro nos da una idea de el amplio espectro de lo que llamamos justicia restaurativa, que en realidad en sentido estricto es aquella que se produce en la intersección de estos grandes círculos: reparación de la víctima, comunidades de cuidado y de resocialización y responsabilidad del delincuente. En todo caso, es verdad que tenemos diferentes ideas sobre la justicia. Tenemos personas o grupos o sectores que se fijan sobre todo en el aspecto punitivo o retributivo. Otros dicen, bueno, sí, pero no hay que perder de vista la justicia social. Cada vez se habla más de la justicia procedimental. Lo que más puede aportar la justicia es unos procedimientos y mostrar a través del respeto de esos procedimientos que se quiere hacer justicia, sabiendo que hacer justicia es algo muy difícil. En todo caso, esa justicia restaurativa hace tiempo que se sabe que no tiene por qué ser aplicada únicamente a delitos menores. Hoy en día la investigación criminológica muestra que no hay víctimas ideales para la justicia restaurativa y que la participación comunitaria es muy relevante en este ámbito. Termino ya. Mi maestro fue Antonio Beristain. Antonio Beristain en su última época se caracterizó por ser un auténtico apóstol de la reparación y de la justicia victimal. Para Antonio Beristain, la justicia restaurativa no era suficiente. Evidentemente que el derecho penal tampoco lo era. Repetía mucho la frase de Radbruch: necesitamos algo mejor que el derecho penal. Para él había que ir caminando hacia la justicia victimal. Una justicia en la cual se ayudara o permitiera humanizar el sistema penal, buscara
se fuera buscando ese algo mejor del derecho penal, colocando en el centro a las víctimas, optando por las víctimas contra esa visión tradicional preferente que en algunos se dan a favor del delincuente, y considerando a las víctimas no como las vencidas, sino como protagonistas del propio sistema penal. Antonio Beristain, cuando hablaba de la justicia victimal, entendía que también debería ir arropada esa justicia a través de un desarrollo de lo que él llamaba derecho público victimal. Decía que debía ser un derecho revolucionario, compasivo, sin castigo, sin pena, que pretendiera causar un daño al delincuente, en las antípodas del derecho penal tradicional, y un derecho que innovara y aplicara sanciones protectoras, reparadoras y dignificadoras de la víctima. Su objetivo, cuando hablaba de esta justicia victimal y de este derecho público victimal, era caminar hacia un sistema que prescinda del talante punitivo y que ponga en primer término, a la hora de la intervención respecto de delincuentes y víctimas, el paradigma reparador y reconciliador. Ciertamente lo veía como una utopía, pero la utopía es siempre un elemento muy importante cuando uno quiere caminar, ¿no es cierto? Pues muchas gracias por su escucha y muchas gracias por esta invitación. Bueno, quería reiterar nuestro agradecimiento al profesor José Luis de la Cuesta Arzamendi por su brillante exposición. Ciertamente que el tema del principio de humanidad no es únicamente un tema que se constriñe a garantizar un tratamiento humano o tratar humanamente a quien se encuentra recluido en un establecimiento penitenciario o a quien se encuentra sufriendo una determinada condena. Yo creo que, como bien usted lo ha afirmado, tiene una dimensión mayor, es una especie de principio multidimensional que se aplica a que hay que tratar humanamente al ser humano, valga la redundancia. Y desde la óptica del derecho constitucional trasunta este principio de humanidad también una suerte de especificidad en el derecho de todo ser humano, en el sentido que debe, en toda la problemática que desarrolla, en todo su accionar, siempre recibir un trato humano. Debe ser tratado humanamente. Y eso a veces, en estos tiempos sobre todo, lo olvidamos y vemos ejemplos muy preocupantes de cómo se deja de lado ese principio de humanidad. Yo le agradezco muchísimo. Sé que han quedado muchas cosas en el tintero para usted. Este es un tema apasionante, es un tema importantísimo y es un tema de enorme proyección. Por lo tanto, profesor, nuevamente le agradezco una vez más su gentileza, su dedicación, su tiempo, su voluntad y el habernos permitido acceder a sus conocimientos. Estamos a su disposición. El Centro de Estudios Constitucionales realiza periódicamente no solamente eventos de esta naturaleza, publica obras jurídico-constitucionales, si bien básicamente en la esfera del derecho constitucional, el derecho procesal constitucional y del derecho internacional de los derechos humanos, ciertamente en este momento que vive el país, que es un momento muy convulsionado, no solamente por la pandemia, sino en razón de las situaciones de destapes y de corrupción que se han vivido en el país desde fines de la década del 90, en donde hay una suerte
hipersensibilidad en la población por detectar y perseguir a quien infringe la ley. Y esto ha llevado a una normativa que para muchos es una normativa un tanto exagerada porque, por ejemplo, consagra la prisión preventiva, que es una medida provisional antes de que el fiscal formule la denuncia, antes de que se procese a la persona, antes que se condene a la persona, permite pedirle, si es que sospecha que va a haber obstaculización o peligro de fuga, una prisión preventiva, es decir, una privación preventiva de la persona. Pero en nuestro país esa medida puede llegar a 36 meses de prisión. Y en muchos casos se pide un plazo adicional. Y tenemos una población penitenciaria muy grande y un enorme porcentaje de internos que están con mandato de prisión preventiva. Hay dos documentos importantes que yo siempre refiero en estas circunstancias cuando tocamos este tema, que son dos informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Un informe del año 2013 y el otro informe del año 2017. En ambos documentos la Comisión Interamericana ha realizado un análisis previo diagnóstico de la problemática de cómo va el tratamiento de la prisión preventiva en los países de la región. Y ha llegado a una conclusión realmente preocupante. Se dice que en nuestros países hay exceso y abuso de la prisión preventiva. Y da un paso más, afirmando que el uso excesivo y abusivo de la prisión preventiva es una muestra del fracaso de la administración de justicia en los países de la región. Sumamente dura la Comisión Interamericana y da una serie de pautas. Entonces estamos en esta parte del mundo, en América, en los países que están dentro de la órbita de la Convención Americana de Derechos Humanos, viviendo esta problemática que es bastante preocupante y dramática, y por lo tanto estos dos instrumentos normativos reflejan una realidad que en el Perú se viene dando y se está presenciando, y en muchos casos con gran incremento. Los jueces normalmente van hacia la prisión preventiva teniendo penas alternativas antes. Por ejemplo, impedimento de salida del país, comparecencia, detención domiciliaria, grilletes, etc. Se va de frente a la prisión preventiva. Y ese es un tema que tenemos que revisarlo, y se lo planteo a usted simplemente como una inquietud académica. Quedamos en contacto, nosotros muy agradecidos y además con toda la voluntad de mantener un vínculo académico, de nutrirnos mutuamente de la experiencia española y europea y de la experiencia peruana y sudamericana. Bien, quedamos entonces en contacto. Tiene usted las puertas del Departamento de Publicaciones del Centro de Estudios Constitucionales. Cualquier aporte, cualquier publicación, encantado de llevarla a cabo, y espero que en una próxima oportunidad podamos encontrarnos personalmente y en forma directa, aunque esta maravilla de la tecnología permite una reunión presencial remota, lo cual para muchos es un contrasentido, pero es lo que hoy nos ofrece el mundo. Muy amable, un saludo muy especial a todos sus colegas y a la hermana República de España, y hasta una próxima oportunidad. Declaro formalmente clausurada esta conferencia magistral. Buenas tardes y buenas noches en España.